Nos hemos gozado con la alabanza, nos hemos gozado con este tiempo y espero que los que hayan podido ir esta mañana al culto de resurrección también lo hayan disfrutado junto con los hermanos en Santa Cruz. Bienvenidos a todos. No sé si se habrán dado cuenta, pero hemos iniciado una pequeña sesión de sermones que nos van a llevar a un culmen, como es el día de hoy, de la resurrección. Hemos comenzado hablando de la entrada triunfal de Jesús. Esa entrada triunfal no se le ocurrió a él en ese momento, ya estaba predicha por Zacarías. El Señor le reveló que el Mesías entraría en un borrico, en un asno, en una mulita o como quiera llamarlo, pero entró en Jerusalén y allí había un grupo de adoradores que le habían postrado ante él pues hojas de palma, recibiéndole con las palabras Hosana al Hijo de David. Estas palabras tampoco les salieron a ellos del alma, son palabras que vienen de la profecía también de otros profetas que hablaban de que sería recibido en Jerusalén de esa manera. Pero cuando, según nos dijo el hermano Juan en la predicación el otro día, podemos imaginarnos aquellas personas que estarían allí. ¿Quiénes estarían allí cuando realmente no esperaban para ese día al Mesías, sino que vendría en un futuro? Allí yo me supongo, como se dijo el otro día, que estarían los pobres, los más indeseados de Israel, aquellos que habían recibido sanidad, aquellos que habían recibido victoria en su vida, estarían allí adorando al Rey de Reyes, que estaba entrando por Jerusalén. Pero muchos de ellos, sin saberlo, estaban haciendo pensando que entraría el Rey de Reyes para derrocar a Roma. Y eso no estaba profetizado así. Lo que sí estaba profetizado es que el Mesías conquistaría los corazones de aquellos que estaban sedientos, hambrientos. Sí estaba profetizado que el Mesías proclamaría justicia, proclamaría la justicia de Dios y que conquistaría los corazones de aquellos que vendrían mañana a ser parte de su iglesia. Y lo importante en esta predicación es que tú hayas permitido que Jesús conquiste tu corazón. Lo importante de ese sermón es que tú hayas permitido que Jesús tuviera una entrada triunfante en tu corazón, porque eso implica vida eterna en tu vida. Pero también la semana pasada vimos como el culmen del primer sermón del hermano Juan llevaría a Jesús a una situación por muchos no deseada, pero también profetizada, y es que aquel que entraría en Jerusalén de una forma triunfante también recibiría la muerte tal como fue profetizada. Esa muerte pagada de una forma tan grande. Algunos dicen la salvación es gratuita, sí, pero tuvo un gran precio. Un precio muy grande y fue la vida de Dios, del Hijo de Dios. La vida de Jesús. Y eso no se paga con nada. La misericordia, la gracia de Dios fue lo que hizo posible todo aquello. Pero hay algo que, según nos dice un predicador muy famoso, que nos gusta mucho a mi esposa y a mí, hay algo que el diablo siempre trata de ocultar a la iglesia. Y es el hecho de que debemos de predicar a un Cristo, no solamente resucitado, sino también crucificado. Porque en esa muerte tenemos victoria también nosotros. Gracias a ese sacrificio, gracias a ese Cordero perfecto, tenemos hoy libertad, gracia, perdón y amor de parte de nuestro Dios. Hemos sido reconciliados a través de esa muerte. Pero hoy, hermanos, quiero decirte que cuando el Señor Jesús se levantó de la tumba, la puerta de la salvación se abrió para toda la humanidad. Tanto para judíos como para gentiles. Toda la humanidad tendría el beneficio de esa muerte y de esa resurrección. Y yo quiero que estés conmigo leyendo Mateo capítulo 28, versos 1 al 10. Chicos. Ahora, Mateo 28, del 1 al 10. Pero si no me hace caso esto, no. Bueno, el domingo por la mañana temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. Pónganlo ustedes.
A ver. De repente se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo. Corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. Entonces el ángel les habló a las mujeres. No teman, dijo, sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo. Y ahora vayan rápidamente y cuéntenles a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Recuerden lo que les he dicho. Las mujeres se fueron a toda prisa, estaban asustadas, pero a la vez llenas de gran alegría, y se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos. Mientras iban, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas corrieron hasta él, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, no teman, digan a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Que el Señor añada bendición a su palabra en esta mañana. Yo le he puesto como título al sermón de hoy, un hecho sin igual. Un hecho sin comparación. Es la realidad de nuestra esperanza hecha carne. Y personalmente creo que la palabra esperanza es una de las palabras más cargadas de emoción en cualquier tipo de idiomas. Hubo un hombre allá por el año 1856 que se llamaba Herz Imber, era un rumano, y fue el que escribió el poema Haktivá. Lo escribió en el año 1878 para conmemorar la creación de un pueblo en Rumanía que se llamaba Petah Tikva. Uno de los primeros pueblos fundados por los sionistas en Rumanía. Y quiero decirte que también se le puso ese nombre a otro pueblo en Israel. Y ese pueblo lo nombró también los sionistas en entonces la llamada provincia de los otomanos, llamada hoy Israel. Y recuerden que el Israel conocido fue diseminado por todas las naciones, expulsado de su propia tierra allá en el año 70 por un edicto de un gran general, de un gran emperador también. Fue diseminado todo Israel, expulsado por todos lugares. Muchos vinieron aquí a nuestra tierra, a España. Otros fueron a la interior de la Europa del Este. Fueron diseminados por todos lugares. Pero ¿saben una cosa? Tiempo después, el 14 de mayo de 1948, se convirtió ese tikvá, esa esperanza, ¿en qué? En el himno oficial del Estado de Israel. Y este año, esa tierra cumple 74 añitos el mes que viene, en mayo. Y el texto oficial del Tikvá, de la esperanza, traducido al español, viene a decir lo siguiente. Mientras en lo profundo del corazón palpite un alma judía y dirigiéndose hacia el oriente, un ojo aviste a Sión, no se habrá perdido nuestra esperanza. La esperanza antigua de regresar a la tierra de nuestros ancestros, la ciudad donde David acampó. ¿Saben una cosa, hermanos? Cuando es pronunciada la palabra esperanza, ya sea en aquel momento para los judíos de aquel entonces o en cualquier momento de nuestra vida, como hombres y como mujeres, aquello que es inalcanzable se convierte en alcanzable. Se convierte en posible. En ese momento, cuando se menciona la palabra esperanza, lo que parece oscuridad completa se convierte en la luz, porque la luz supera la oscuridad. En ese momento que hay esperanza, la tristeza se convierte en alegría. Y eso es ni más ni menos lo que ocurrió cuando las mujeres llegaron muy temprano a la tumba del Señor aquel día para ungir el cuerpo del Señor Jesús. Unos días antes recuerdan que habían visto al Señor morir de una forma horrible. Y junto con todos sus sueños, que también murieron. Aunque sí que creían que Él era el Mesías, que había venido a salvar a su pueblo, a establecer de nuevo su reino sobre Israel, parecía que había muerto como cualquier persona normal y corriente.
¿Qué esperanza tengo? Pero al acercarse a la tumba, esperaban encontrar ese cuerpo y no a un ángel radiante brillando allí, sentado en la piedra que una vez había bloqueado la entrada de la tumba. No esperaban aquello. Tampoco estaban preparadas para escuchar las palabras del ángel que les dijo allí en Mateo 28, 5 y 6. Entonces el ángel le habló a las mujeres: no teman, dijo, sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí. Ha resucitado tal como dijo que sucedería. Vean el lugar donde estaba su cuerpo. Imagínense ustedes, hermanos, el asombro de aquellas mujeres cuando el Señor Jesús se encontró con ellas cuando regresaban del sepulcro. En ese momento todo cambió para su vida, porque la esperanza se convirtió en realidad. Las tinieblas se convirtieron en luz. En la desesperanza, la ansiedad, la agonía, la soledad se convirtió en una gran alegría para sus vidas. Las mujeres vivieron de nuevo. Sus lágrimas fueron cambiadas por una alegría que no se podría describir por el Señor, porque el Señor había logrado la victoria para ellas sobre el enemigo más grande de la humanidad. ¿Cuál es el enemigo más grande de la humanidad? La muerte. Jesús había vencido a la muerte. Y las mujeres, con ello, ¿qué ocurrió en sus vidas? Sintieron revitalizada su fe. Y nosotros como creyentes hoy del siglo XXI podemos vivir con ese mismo tipo de confianza, con una esperanza viva de que nuestro Señor está vivo, que está en los cielos, sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros, moviéndose por nosotros, mandando a sus ángeles a ministrarnos, a llenarnos de poder con su Espíritu Santo, a ungirnos de poder para hacer las mismas cosas que Él hizo y aún superiores. El Señor ha dejado un gran legado a la iglesia. Un legado de poder, un legado de victoria que fue obrado allí en la cruz del Calvario y que tuvo como culmen al tercer día cuando resucitó. La iglesia tiene una gran esperanza de recoger una gran cosecha el día de mañana. Mañana vendrán tiempos de grandes avivamientos y la iglesia cristiana de Canarias no se va a quedar atrás, porque ustedes van a entender los principios del reino. Gloria a Dios. Gracias a la resurrección de Jesús, el Hijo de Dios, tenemos esperanza. Y no solamente esperanza para el futuro, sino esperanza para nuestro pasado y esperanza para nuestro presente también. Pastor, está como una cabra. ¿Qué vamos a hacer ahora con el pasado? El pasado ya está. Bueno, vayan cambiando, chicos. Si no cambian, no hacemos nada. Ahí. Tenemos solución y esperanza para nuestro pasado. Recuérdenlo siempre. Si tú estás viviendo experiencias de rencor, de angustia, de pecado, de haber sido abusado por familiares, de haber sido abusado por profesores, de haber sido abusado por quien sea, si estás viviendo momentos de inquietud por tu pasado, hay esperanza para ti en Jesús. Hay esperanza. Si las mujeres hubieran encontrado, como era de esperar, el cadáver de Jesús, todos aquí hoy estaríamos en graves problemas. Estaríamos en una total desesperanza. Cuando el apóstol Pablo hizo frente a aquella enseñanza que afirmaba que no había resurrección, Pablo señaló el resultado desesperanzador que habría si eso fuera así. Lo podemos leer allí en 1 Corintios 15, 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si Jesús estuviera aún en la tumba, todos aquellos recuerdos que te martirizan, todas aquellas circunstancias que te tienen destrozado, todo tu pasado, todos tus vicios, todos tus errores nos tendrían paralizados. No tendríamos poder ninguno para dar, para vivir, para hacer. No tendríamos poder para ello. Pero la buena noticia es que la resurrección del Señor Jesús prueba que el Padre encontró la ofrenda perfecta. No fue un carnero, no fue un buey, no fue una vaca, no fue un toro el que limpió y dio esa posibilidad a toda la humanidad.
fue el mismo Señor Jesucristo, el Mesías de Israel, el que ocuparía el lugar allí en la muerte para que todos tuviésemos victoria y para que todos nuestros pecados, todas nuestras angustias y todos nuestros problemas quedaran en la cruz y pudiéramos tener días de victoria, días de gozo, días de conquista, días de salud, días de liberación, días de bendición en nuestra vida hoy. Hoy también. Todos nuestros errores, nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido cubiertos por completo por la sangre del Señor Jesús. Cuando nos arrepentimos de todo ello, es proclamado que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Es cuando ocurre ese milagro, cuando hemos creído, cuando el Espíritu Santo nos ha hecho entender que en virtud al sacrificio de Jesús tenemos hoy victoria. Gracias al poder de la resurrección, hoy nosotros tenemos una gran esperanza, que es estar mañana en la presencia de Dios con cuerpos glorificados, sin dolores, sin reumas, sin lipotimias, sin nada extraño, sino con cuerpos glorificados, nuevos cuerpos. Y Pablo nos deja ver muy claro todo esto allí en Romanos 4:25, cuando nos dice que el Señor Jesús fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado. ¿Para qué? Para hacernos justos delante de los ojos de Dios. El día que el Señor Jesús se levantó de la tumba, afirmó de una vez por todas que toda persona que lo ha aceptado o lo acepte como Señor y Salvador ha sido aceptado y perdonado por Dios. No por su buena conducta, sino por la gracia de Dios, por la fe en la muerte y en la resurrección de su Hijo Jesús. Esa tumba vacía es la razón por la cual nosotros podemos alegrarnos y regocijarnos en el Señor. Y por ello es digno de que le des un aplauso ahora, fuerte. Aleluya. Pero no solamente, hermanos, hay esperanza para el pasado que se puede solucionar. Si estás viviendo en pecado, en angustia, puedes anclarte en la fe, en el hecho glorioso de que Jesús murió y resucitó por ti y dejar todos tus pecados allí y vivir una vida nueva. Pero también tenemos esperanza para nuestro futuro. ¿Cuántos lo saben? Esperanza para nuestro futuro. Sí, también. Entonces, la resurrección de Jesús es la esperanza por la cual también nosotros podemos confiar en nuestro futuro. Pablo también le dijo allí a los corintios que estaban dudando de la resurrección de Jesús lo siguiente en 1 Corintios 1 Corintios 15, verso 19. Y si nuestra esperanza en Jesús o en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Ahora, ¿por qué deberíamos tener alguna esperanza de vida eterna si nuestro Salvador estuviera aún en la tumba? ¿Qué tipo de esperanza podríamos tener en un líder muerto? Ninguna. Eso significaría que no venció a la muerte ni para él ni para nosotros. Pero como el Señor Jesús sí que venció la muerte, tiene el poder y la gran autoridad para darnos la vida eterna. Pero no solamente una vida eterna en el futuro, sino una vida eterna, una vida de poder aquí en la tierra. Cuando creemos y confiamos en la obra del Espíritu Santo. Dile a tu hermano, el Espíritu Santo me va a ayudar. El Espíritu Santo me va a quitar toda duda. El Espíritu Santo me va a enseñar. El Espíritu Santo me va a dar poder para vencer sobre el maligno. El Espíritu Santo me va a dar poder para imponer las manos y que los enfermos sean sanados. Aquellos sean liberados en el poder del Señor Jesús. El Señor te da ese poder una vez que resucitó. Y puedes descansar en esa confianza. Y aunque nuestros cuerpos puedan perecer, retorcerse de dolor, nuestros espíritus permanecen vivos y van de inmediato a la presencia de Dios cuando perecen. Y habiendo sido justificados por Jesús, también seremos glorificados. Porque algunos piensan que el cuerpo queda destruido y se acabó. Que nuestra presencia, que nuestro espíritu vuelve a Dios, pero no. También la palabra nos enseña que nuestro cuerpo será levantado en resurrección, en poder, en victoria, con un cuerpo nuevo, glorificado. No sé si con ojos azules todo,
no sé, rubios, no tengo ni idea, pero con un cuerpo glorificado. Con un cuerpo en el cual ya no habrá ni más lágrimas, ni más llanto, ni más dolor, ni más enfermedad, porque será un cuerpo nuevo, glorificado en el poder de nuestro Señor. Esta es la culminación de nuestra salvación y la bendita esperanza que todo cristiano, la que nos sostiene en medio de las dificultades y el dolor de nuestra vida. Es saber que hay un mañana glorioso, que hay un presente glorioso y que hubo un pasado doloroso pero cambiado por el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Ahora, cuando nuestra carne es afectada por la edad, por las enfermedades, como hemos dicho, sabemos que recibiremos un cuerpo glorificado, inmortal, que nunca se cansarán, que nunca enfermarán, que nunca serán quejicas, nunca. Esta vida no es más que un soplo comparando con lo que nos viene, hermano, con la eternidad. No es sino simplemente un soplo. Ahora, también, hermanos, hay esperanza para nuestro presente. Está muy bien que nos regocijemos, que nos alegremos en nuestra salvación, que esperemos nuestra futura glorificación en el cuerpo. Pero, ¿qué hace la resurrección de Jesús hoy por nosotros en este momento, ahora? Ya lo doy por perdido. Ahí lo dice. Jesús, antes de morir, hizo esta promesa. En realidad es mejor para ustedes que me vaya. A ver, ¿quién va a entender eso? Tienes al Mesías junto a ti, tienes al Salvador, tienes al Sanador, tienes a aquel que levanta a los muertos, tienes a aquel junto a ti, pero Él te dice, mira, Juan, es mejor que yo me vaya. Pastor, es mejor que yo me vaya. ¿Quién puede entender eso? Pero había una razón. Había una razón. Dice, es mejor para ustedes que me vaya porque si no me fuera, la versión NTV dice el abogado defensor. Otros dicen el Paracleto. Otros dicen el Espíritu Santo. Otros dicen el gran consolador. Si fuera así, si no me fuera, no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. ¿Cuántos han sentido la presencia del Espíritu Santo en su vida? Unos cuantos. Pues vengan el viernes para que ustedes la sientan. Vengan el viernes a la vigilia para que sientan la presencia del Espíritu Santo. Porque la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida debe de ser lo que anhelemos. Debe de ser lo que busquemos. Debemos de buscar la presencia del Dios Trino en nuestra vida. Pero lo que está entre nosotros ahora es el Espíritu Santo y no está en la finca Don Paco ni en la tienda Doña Paca. Está en nuestro interior, de todos aquellos que han nacido de nuevo. Y ese Espíritu Santo está impulsándote a ser un adorador. Está impulsándote a obrar las cosas que Jesús hizo y aún mayores. Está ayudándote a entender los principios del reino para que tú, con su ayuda, con sus dones y con sus talentos, puedas desarrollarlo aquí y podamos pasar de manada pequeñita a una manada mayor, para que podamos ver a tu suegro, a tu suegra, a tu padre, a tu madre aquí en la presencia del Señor llorando y alabando a Dios, para que podamos ver a todos aquellos que están metidos en vicios en la presencia de Dios. Eso es el Espíritu Santo, el que trae poder a la iglesia, el que trae victoria a la iglesia y que fue posible gracias a la muerte y resurrección del Señor. Él está aquí en medio de nosotros, en medio nuestro. Y Él hizo esa promesa antes de morir. Y Jesús, el Mesías, tenía que morir, resucitar, ascender al cielo antes de poder enviar a su Espíritu. Y recuerda, el Espíritu Santo es quien nos transforma y nos da poder para vivir la vida cristiana como nuevas criaturas. Sin el poder del Espíritu Santo no podríamos. No podríamos. Esto significa que a medida que el Espíritu Santo nos va santificando, nos va dando entendimiento de la palabra de Dios,
nos va dando poder para vencer el pecado, nos va dando poder para hacer las obras que Jesús nos mandó y nos va a ir conformando a la imagen de Jesús, nos va a ir alentando en medio de las pruebas de la vida y podemos andar en novedad de vida cada día cuando permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros. Porque cuando actuamos en nuestras fuerzas, podemos ser inicialmente un Mercedes, un Volkswagen, podemos ser un Maserati, pero al final seremos todos un 600. Estamos limitados. Y la obra solamente la puede hacer el Señor. La obra la puede hacer la iglesia cuando el Señor está en medio de la iglesia. La obra la puede hacer la iglesia cuando el Espíritu Santo es permitido su entrada en cada corazón día a día, buscándole la honra, buscándole el momento para actuar en nuestras vidas. Ay, si tantas veces permitiéramos al Espíritu Santo hablar por nosotros y no permitir al Espíritu Santo que hablemos nosotros por nosotros mismos. ¿Cuántos problemas habrían dejado de ser? ¿Cuántas luchas con los suegros y las suegras? ¿Cuántas luchas con los hijos y con las hijas? ¿Cuántas luchas con el vecino? ¿Cuántas cosas habrían dejado de suceder si hubiésemos permitido hablar al Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Están conmigo? Es real. El Espíritu Santo hablaría por nosotros si se lo permitimos. Y teniendo en cuenta, hermanos, todo lo que está en juego, la resurrección de Jesús es la mejor noticia que podríamos escuchar. Porque ahora tenemos la noticia de que somos perdonados y declarados justos ante la presencia de Dios. Todo lo que necesitamos nos ha sido provisto por el Espíritu de Dios y su palabra. Y sabemos con certeza, con seguridad absoluta, que un día seremos glorificados cuando Jesús regrese a buscar a su iglesia. ¿Cuántos saben que Jesús vuelve de nuevo? ¡Gloria a Dios! Pero en la primera ocasión vendrá como sorpresa. La segunda también, pero la primera vendrá como sorpresa y será exclusivamente para los que forman parte de la iglesia. Seremos arrebatados como con violencia de la tierra, pero antes de subir los que están vivos, subirán los que están muertos en Cristo y serán resucitados en poder y en victoria. Y luego seremos los que quedemos aquí o los que queden aquí serán levantados. Allí celebraremos las bodas del Cordero. Allí estaremos celebrando las bodas del Señor junto con nosotros hasta que venga el momento de la segunda gran venida en la cual todo ojo lo verá. Y ahí sí que habrá un gran problema. Porque significará que los que quedaron tendrán graves problemas, a no ser aquellos que hayan persistido en fe a través de martirio, a través de dolores, cadenas, a través de muerte. Esos también quedarán en la presencia de Dios. Pero escúchame una cosa, lo importante es que, como sucedió con aquellas mujeres que encontraron una tumba vacía, tenemos que entender, créelo conmigo, que esto es una esperanza real, que no es un mensaje positivista, que no es un mensaje de psicólogo, que no es un mensaje para alentarte un ratito, que es una gran bendición que tiene el pueblo de Dios y todos los que escuchan las profecías de Dios, todo el que lee la palabra de Dios tiene esta bendita esperanza y tienes que estar anclado ahí, arraigado en la presencia de Dios. Nosotros hemos nacido ¿a qué? A una esperanza real, viva. Y esto nos lo dice la palabra de Dios allí en 1 de Pedro 1:3. Porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora nosotros vivimos con gran expectación, una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de los muertos, dice la palabra de Dios. Sabiendo eso, hermanos, no podemos evitar el sentirnos alentados. Dile a tu hermano, Jesús vive y vuelve a por mí. Vuelve por su iglesia. Hoy y cada día de nuestra vida, ese aliento debe estar en nosotros. ¿Saben una cosa, hermanos? Quizás, y con esto estoy concluyendo, quizás la frialdad de la vida diaria para los hijos de Dios hoy, después de tantos sermones sobre la resurrección, quizás
algunos hayan perdido ese fuego de alegría que debería ser continuo para nosotros. Me refiero a la gran bendición que tenemos y tenemos que ponernos en la piel de aquellas mujeres de nuevo que encontraron la tumba vacía. Volver a estar en esa situación. ¿Cómo sería pasar de la desesperanza a la esperanza en tan poco tiempo para aquellas mujeres? Piensen por un momento. ¿Cómo sería pasar de tu tristeza, de tu angustia, de tu carga, de tu situación adversa, pasar a la alegría en el gozo, en las promesas del Señor? ¿Cómo sería para tu vida poner todas tus cargas en Él sabiendo que Él las lleva? ¿Cómo sería tu vida volver de nuevo a una fe sencilla, genuina en el Señor Jesús? ¿Cómo sería la vida de la iglesia del siglo XXI? Seguramente se volvería una iglesia radical. Porque el Espíritu Santo quiere revolución. Primero con nosotros y luego en las calles, haciendo retroceder los argumentos del diablo, que el Señor lo reprenda. Sanando a los enfermos, liberando a los cautivos, trayendo esperanza al que no la tiene. Esa obra, junto con el Espíritu Santo, lo va a hacer la iglesia cuando se pone en pie. ¿Qué significa ponerse en pie? Creer las Escrituras, confiar en las promesas, confiar en lo que Él nos ha dicho. ¿Cómo el hecho de saber que Jesús resucitó tal como Él lo predijo aumentaría la fe de aquellas mujeres en todo lo demás que Él dijo? Yo puedo imaginarme la cabeza de aquellas mujeres diciendo: wow, Él nos dijo que resucitaría, pero también nos dijo aquello, también nos dijo aquello, también nos dijo aquello, y que se va a cumplir, porque si Él resucitó, se va a cumplir todo. ¿Cuántas promesas ha hecho el Señor para tu vida y que aún no has visto? Si Él la ha prometido, Él te lo va a dar. Él te lo va a conceder porque Él no miente. ¿Y cómo afectaría en aquellas mujeres la forma de manejar ahora las situaciones que parecían no tener esperanza para el futuro? Bueno, el Mesías no vino a tumbar a Roma, vino a conquistar los corazones. La forma de ver las cosas de aquellos discípulos cambió, se transformó cuando el Espíritu Santo les dio el entendimiento. Y nosotros como hijos de Dios, hoy tenemos que tener el entendimiento de que nuestro Dios no va a mandar rayos y aquello y lo otro para cambiar los corazones de los gobernantes, sino que la iglesia tiene que ocupar su rol, tiene que ocupar el lugar que le corresponde, de ser atalaya, de ser embajadores, de ser cartas vivas, para que todo aquel que crea en Él pase de muerte a vida. Y entre los primeros nuestros gobernantes, orando por ellos. A pesar de la orientación que tengan más para allí, más para acá, orar por ellos, porque nosotros no podemos transformarlos, pero Jesús sí puede. Si pudo contigo y conmigo, no va a poder con ellos. Murallas más grandes ha tumbado, mucho más grandes. Hoy en día solemos asociar la esperanza pues con deseos optimistas, con mensajes positivistas, pero a veces inciertos para el futuro. Sin embargo, no hay nada ni ambiguo, ni subjetivo, ni extraño en la esperanza de un creyente, porque su esperanza no está basada en lo que diga un psicólogo, un psiquiatra, sino que está basada, fundamentada en las promesas de Dios y en su palabra, que año tras año, generación tras generación, han visto su cumplimiento, con todo tipo de detalles. Piensa en la esperanza que la resurrección trae a tu propia vida. Medita en ello. Ponte en la carne de aquellas mujeres cuando vieron la tumba vacía y cuando Jesús se les presentó cara a cara. Recuérdalo. Esta vida es simplemente un soplito de aire comparado con lo que es la eternidad. ¿Cuánta confianza tienes en que Dios ha perdonado tus pecados
y te ha declarado justo. Tu respuesta va a estar basada en lo que dice la Biblia o en tus propios sentimientos o en tus propios fracasos. ¿En qué va a tener fundamento tu respuesta? ¿Está tu vida caracterizada por la firmeza de la esperanza, del gozo de Dios? ¿O las circunstancias de tu vida que estás pasando ahora hacen que a menudo te olvides de las promesas de Dios? Sé sincero con el Señor. Y dile: Señor, tengo este problema y no consigo quitármelo de mi vida. Tengo esta circunstancia que me está destrozando. No consigo avanzar. Tengo un problema tan grande en mi familia. Mi marido aquello, mi mujer lo otro. El perro, el gato, mi suegro, mi suegra, el profesor de mi hijo, el casero, el otro. El banco no me perdona una. Señor, ten misericordia. No consigo salir de esto y no levantas cabeza. ¿Saben una cosa, hermano? Sí. Si tú te encuentras en la necesidad de renovarte espiritualmente, el lugar al cual tú debes y yo debo de acudir es a la palabra de Dios. Es a la palabra de Dios. Allí Romanos 15:4 dice: tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Dilo conmigo, porque las promesas de Dios se van a cumplir. Se van a cumplir en mi vida. Y dice que la palabra de Dios, las Escrituras, nos dan esperanza y ánimo hasta que llegue ese momento en el cual estaremos en la presencia de Dios. Si te dan ánimo, tienes que ponerte en la presencia de Dios para que Él te diga qué va a pasar, cómo debes de conducirte, cómo debes de actuar, cuáles son las promesas de Dios para tu vida hoy, qué debes de hacer, qué no debes de hacer, qué no debes de hablar, qué debes de hablar, si te tienes que cambiar de aquí e irte para allá. Todo eso tenemos que hablarlo con el Señor, esperando en sus promesas, porque la palabra de Dios nos da ánimo, nos da esperanza. Ahora, es tu esperanza, esa esperanza futura que tienes, como si fuera unas gafas que estabilizan tu mirada, a través del cual estás viendo toda tu vida, o es algo que rara vez piensas. ¿Cómo es tu mirada hoy en día? ¿Cómo es tu esperanza hacia el cielo? ¿En qué estás pensando? Porque la esperanza de gloria no es algo ajeno a esta vida, porque tiene un agente que nos purifica. Mire lo que dice 1 Juan 3, versos 2 y 3. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán como puros, así como Él es puro. Y yo creo, hermanos, que sinceramente todos aquí hoy y todos los que nos escuchan a través de las redes sociales deberíamos de hacer esta oración. Cierra tus ojos conmigo, por favor. Padre bueno, confieso que a veces, Señor, perdemos de vista la esperanza que nos has dado a través de la resurrección de tu Hijo Jesús. Y por ello te pido que me llenes de gozo y de tu paz al creer en tu palabra, para que pueda abundar en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y todo esto hay que ponerlo en práctica. ¿Están conmigo? ¿O ustedes quieren sermones didácticos nada más de información acumulativa en sus grasas espirituales? No. Queremos palabra de Dios para ponerla en acción para que pueda producir el efecto para el cual Dios lo manda, ¿verdad que sí? Es decir, tenemos que poner en acción todo esto. Y aunque la esperanza muchas veces viene en las mejores ocasiones,
para los cristianos es algo que podemos elegir. Mantener esperanza a pesar de. Es algo que podemos elegir a pesar de ver con nuestros propios ojos emociones y evidencias de lo contrario. Está loco, pastor. ¿Cómo voy a gozarme cuando veo esto, veo aquello, veo lo otro, cuando siento esto, cuando siento lo otro? Pues sí, la palabra nos habla de que debemos de tener esperanza sobre esperanza, viendo lo que veamos, mucho más allá. Recuerda que es algo que tú puedes elegir. También puedes elegir seguir viviendo en la tristeza, en la angustia, en el pecado, en la maldad. Puedes seguir eligiendo porque un Señor tiene libre albedrío para ti. Pero ya los tiempos son cortos. Sabiendo esto, cada uno puede tomar medidas para convertirse en un creyente más esperanzado, con mucha más esperanza. Camina con fe, viendo tu situación personal, sí, eso no lo puedes quitar, pero sin anular la esperanza de luz, de bendición, de lo que Dios ha dicho en su palabra. Que eso prime sobre tu dolor, sobre tu inquietud, sobre tu rencor, sobre tu amargura. Que reine la esperanza que nos promete la palabra de Dios, en vez de verla según las circunstancias que nos rodeen. Es decir, mira más allá de lo inmediato hacia lo eterno. Es lo que debemos de hacer. Ser visionarios del futuro glorioso que nos espera en la presencia de Dios. Y para eso es algo muy sencillo. Tenemos que comenzar alabando y dando gracias a Dios por el hecho de dónde nos sacó. Tú sabes cuál es tu fango, yo sé cuál es el mío, tú sabes cuál es tu lodazal, yo sé cuál es el mío, yo sé cuál es mi chiquero, tú sabes cuál es el tuyo. Sabemos cada uno de dónde salimos y tenemos que darle gracias a Dios por ello. Tenemos que recordar la fidelidad de Dios, ¿saben? En el pasado, las bendiciones actuales, porque eso va a alejar de nuestra mente los problemas y van a levantar nuestro ánimo. Yo creo que te pongas en pie, hermano y hermana. Si los músicos son capaces de subir, se lo agradecería. En momentos sin pandemia les hubiera dicho, déle la mano a su hermano. ¿Se acuerdan de aquello? Déle la mano a su hermano y vamos a orar juntos. Vamos a esperar un par de semanas más. ¿Cuántos saben que Jesús viene pronto? Tenemos que estar preparados para ese momento. Y lo importante es que el Señor nos ha dado capacitaciones, nos ha dado armas, nos ha dado estrategias para vivir en medio de esa espera. La cuestión es que nos pongamos cara a cara frente al Señor y le digamos, Señor, quita esto de mi vida y pon lo que tú quieres. Porque yo no quiero vivir desesperanzado. Quiero vivir lleno de gozo. Quiero vivir con ese tipo de esperanza que tuvieron las mujeres cuando te vieron resucitado. Y yo sé que tú estás arriba en el cielo con el Padre, pero el Espíritu Santo me dice que hay momentos gloriosos para mi vida. Ayúdame a tener fe. Ayúdame a tener esa fe sencilla de niño para creer todo lo que está en tu palabra. Y darte las gracias por el hecho glorioso de la muerte y resurrección de tu Hijo amado. Cierra tus ojos. Señor, en nombre de Jesús, bendito Dios, Padre bueno, en esta mañana hemos podido alabarte, hemos podido sentir la presencia de tu Espíritu Santo. Y al igual que muchos millones de hermanos en todo el mundo, hoy están festejando esta victoria sobre la muerte, también lo queremos hacer nosotros. Y pedirte perdón por aquellos momentos de desesperanza, de falta de fe. Y de permitir que la angustia y los argumentos del enemigo hayan hecho mella en nuestra mente.
Te pedimos perdón por no haber salido vencedores de esa situación. Y hoy te pedimos que nos des fuerzas, que tu Espíritu Santo siga dándonos la fuerza necesaria para continuar aquí hasta que tú vengas. Tu palabra nos enseña que vendrá ahora una cosecha grande y queremos ser partícipes de ese trabajo. Y te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a hacer cartas vivas, epístolas vivas, andantes, y que la gente pueda ver a Jesús a través de nosotros. Que seamos tus pies, tus manos. Ayúdanos a ver con tus ojos. Ayúdanos a escuchar con tus oídos. Y ayúdanos también a que nuestro corazón lata, Señor, al compás tuyo. Bendice a cada uno de mis hermanos y que ellos juntos hoy puedan celebrar este día de victoria con su familia, haciéndole recordar a todos sus seres queridos que Jesús vive. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. No se vayan, que la pastora va a subir y va a orar también.